Ejercicio 3. Halla las coordenadas de los siguientes vectores. En primer lugar, representamos los ejes de coordenadas y comenzamos a calcular. Un método muy sencillo para calcular vectores en un eje de coordenadas es contar los espacios desde el origen hasta el destino. Tomemos como ejemplo el vector rojo o AB. Primero en el eje X nos movemos una posición, dos posiciones y tres posiciones. Y en el eje Y, una posición. Tanto en el eje X como en el eje Y los movimientos son hacia la derecha y arriba respectivamente. El vector será positivo, siendo vector AB igual a 3, 1, puesto que se mueve 3 posiciones en el eje X y una en el eje Y. A continuación calcularemos el vector CD. Utilizamos el mismo método. Primero en el eje X se desplaza una posición y dos posiciones. En este caso, como las flechas van para la izquierda acercándose a los números negativos, la componente X será negativa. Y como podemos observar, no hay desplazamiento en el eje Y. Por tanto, vector CD igual a menos 2, 0. Continuamos con el vector EF. Al contrario que el CD, este vector no muestra desplazamiento en el eje X, por lo que será nulo. En cambio, en el eje Y sí podemos aplicar este método. Se desplaza una posición, 2, 3, 4, 5 y 6. Como las flechas van hacia abajo, acercándose a los números negativos, la componente Y será negativa. Por tanto, vector EF es igual a 0 menos 6. Seguimos por el vector GH. Utilizando el mismo método, comenzamos por el eje X, que se desplaza una posición a la izquierda, por lo que será negativo. Y en el eje Y se desplaza una y dos posiciones que, como van hacia arriba, sí serán positivas. Por tanto, vector GH es igual a menos 1, 2. Ahora calcularemos el vector IJ, utilizando una vez más este método. Comenzamos con el eje X y observamos 1, 2, 3 y 4 desplazamientos hacia la derecha. Será positivo. Y en el eje Y observamos 1 y 2 desplazamientos hacia abajo, por lo que será negativo. Por tanto, vector IJ es igual a 4 menos 2. Y por último, calcularemos el vector KL, utilizando el método usado hasta ahora. Comenzamos observando el eje X, que se desplaza una y dos posiciones hacia la izquierda. Será negativo. Y en el eje Y podemos observar 1, 2 y 3 desplazamientos hacia abajo. También será negativo. Por tanto, vector KL es igual a menos 2 menos 3.